Y después de esto no te voy a poder más contestar porque viste que voy a estar en mi clase sincrónica, que está por comenzar ya ahora. Ahora ya entraron unos cuantos, entonces voy a responderte después de las 9 únicamente después, Juan, ¿sí? Y después de esto no te voy a poder más contestar porque viste que voy a estar en mi clase sincrónica, que está por comenzar ya ahora. Ahora ya entraron unos cuantos, entonces voy a responderte después de las 9 únicamente después, Juan, ¿sí? No, no. Hola. ¿Qué tal, Marco? Estamos esperando a ver si entra Patricia. Vamos a esperar un ratito y después ya vamos a comenzar. Me parece raro que no estuviera escuchando nada, por eso no Ah, sí, no te preocupes. pregunté. Vamos a esperar un 5 minutos y si no entra ya vamos a dar inicio, ¿sí? Sí. No sé si tenés alguna duda, Marco. Entonces, si es que querés algo preguntar antes que yo dé mi clase de hoy. No, nada por ahora. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces vamos a esperar unos minutos y vamos a ver si se conecta Patricia o si no, ya vamos a dar inicio.
está hablando ahí es un paraguayo que está. Bueno, vamos a dar inicio y a hacer la presentación. Se está viendo Marcos, ¿verdad? ¿Estás ahí, Marcos? Sí, se ve. Perfecto, bueno. Bueno, hoy vamos a seguir con algo de la circunferencia y justamente acá tenemos un problema. Dice hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro es el punto 7 menos 6 y que pasa por el punto 2, por el punto 2, 2. A esto lo que le podemos agregar es hacer la gráfica. Graficar. Lo primero que acá tenemos que hacer es, espera que voy a irme a mi lector de lápiz. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es, de acuerdo a los datos que tenemos, tengo entonces centro, en este caso tengo H es 7, K es menos 6. Y dice que pasa por el punto 2, 2. Este recordemos que es X, Y. Entonces, de acuerdo a los datos que me da, me conviene utilizar la fórmula. Esta fórmula es lo que me conviene utilizar. Entonces, el que dice X menos H al cuadrado
más I menos K al cuadrado igual a R al cuadrado. Esta fórmula de la circunferencia. Sabemos que hay la otra fórmula general, pero me conviene utilizar esta porque tengo justamente los datos de XY y tengo también los datos de HK. Entonces puedo hallar el radio y ahí ya voy a tener la ecuación de mi circunferencia. Entonces para mi solución iríamos para la solución, entonces tendríamos reemplazar, ¿verdad? Justamente acá X, mi X sería 2 menos H sería 7 al cuadrado más y es 2 también, 2 menos, y acá también tengo que K es menos 6, entonces menos por menos después se va a convertir en más. Acá le voy a poner menos 6 al cuadrado igual a mi radio al cuadrado. Acá lo que tenemos que ver entonces es, lo vamos efectuando, acá vamos a tener 2 menos 7, acá me va a dar menos 5 al cuadrado. Acá voy a tener menos por menos más, entonces voy a tener 6 más 2 son 8 al cuadrado. Acá voy a tener entonces 25 más 64. Entonces voy a tener 5 más 4 me da 9, 6. Y ahí entonces tengo 89. Sabemos que el cuadrado le convierte al otro miembro en raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 89. Y luego entonces para lo que me pide, que es hallar la ecuación de la circunferencia, entonces lo único que voy a hacer es reemplazar otra vez en mi fórmula. Pero ahora ya no voy a reemplazar X e Y, voy a reemplazar solamente HK y voy a reemplazar el radio. Entonces voy a tener, este sería mi solución 1 y el resultado final sería para mi solución 2. Entonces acá nos quedaría acá, entonces vamos a tener reemplazando esta fórmula que está acá. Entonces vamos a tener sería acá la ecuación de la silla, la circunferencia. Entonces quedaría X menos 7 al cuadrado más y menos también K es 6 negativo, entonces al cuadrado igual a mi radio es igual a 89. Entonces radio es 89 y sabemos que R cuadrado entonces acá viene a ser 89 justamente porque este tenía raíz, ¿verdad? Justamente entonces acá mi R al cuadrado va a ser
89. Entonces esto va a quedar simplemente recordemos que acá esta parte justamente 25 más 64 es 89. Entonces r cuadrado, y eso es lo que puedo reemplazar directamente. Este ni siquiera ya es necesario luego acá. Puedo poner directamente ahí 89. Y acá voy a tener entonces x menos 7 al cuadrado más, y menos por menos más, y más 6 al cuadrado igual a 89. Puedo efectuar acá el cuadrado si quiero, o puede quedar así nomás también, ¿verdad? Entonces tengo esa opción. Si efectúo el cuadrado voy a tener entonces el cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo, 14x más 49 más el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo, 12y más 36 igual a 89. Entonces ahí puedo reducir términos semejantes si quiero. Entonces voy a tener voy a poner la forma general, x cuadrado más, voy a ir ordenando, y cuadrado menos 14x más 12y 49 más 36 me da 85. 85 y 89 pasa con signo cambiado igual a 0. Entonces mi ecuación en la forma general puede quedar x cuadrado más y cuadrado menos 14x más 12y. Acá puedo restar, 85 menos 89 me va a dar menos 4 igual a 0. Y para poder hacer la gráfica no se olviden que tenemos que hallar el radio. Justamente la raíz cuadrada de 89 sería, una vez que hay que ubicar el centro. Se ubica el centro se ubica, no se olviden, en el plano cartesiano 7 menos 6, y luego el radio, que sería simplemente la raíz cuadrada de 89, ¿verdad? Raíz cuadrada de 89 sería entonces 9, o sea que este, por ejemplo, para tener en cuenta, radio sería entonces igual a raíz cuadrada de 89, y radio sería entonces igual a 9,4 unidades. Entonces hay que ubicar el centro. Recordemos el centro de la circunferencia, que es 7 menos 6, y luego el radio, que es 9,4. Ubicamos el centro en el plano cartesiano en 7 menos 6, y luego en 7 menos 6 ponemos el compás y abrimos la abertura hasta 9 y algo. Y luego ya trazamos la ecuación, o sea que es la gráfica de la circunferencia en el plano cartesiano. Ese sería para este ejercicio 1. Bueno, acá tengo otra propuesta. Dice: hallar la ecuación de la circunferencia de radio 5 y cuyo centro es el punto de intersección de las rectas. Me da dos rectas y me da el radio. Entonces, de acuerdo a mis datos, voy a poner mis datos. Entonces,
tengo como datos entonces mis datos me dice que mi radio es igual a 5 y me da dos rectas. La primera recta entonces es 3x menos 2y menos 24 igual a 0. Y la segunda recta es 2x más 7y más 9 igual a 0. Luego voy a mi solución parcial sería, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hay que hacer entonces? Lo primero que tenemos que hacer es hallar el punto de intersección. Entonces, para hallar el punto de intersección, entonces, para solución, este va a ser para el punto de intersección. O sea que tengo que hallar el punto X y para eso voy a confrontar las dos ecuaciones y voy a hacerlo por sistema de ecuaciones, ¿se acuerdan? Entonces pongo 3x menos 2y menos 24 igual a 0. La otra ecuación es 2x más 7y más 9 igual a 0. Entonces acá tengo la ecuación 1 y acá tengo la ecuación 2. Y recuerden que esto puede hacer por sistema, entonces acá puedo hacer por el método de reducción. O sea, realmente tenemos tres métodos. Uno es de sustitución, igualación y reducción. En este caso yo opto por el método de reducción e inclusive voy a reducir la variable y. ¿Por qué? Porque tengo menos 2y y el otro tengo más 7y. Entonces puedo multiplicar para poder reducir cantidad igual de signo contrario. La primera ecuación para poder reducir y puedo multiplicar por 7. Y la segunda ecuación puedo multiplicar por 2. Entonces mi ecuación 1 se va a convertir. Este 7 tengo que multiplicar por cada elemento de la primera, bueno, en este caso ya multiplicar por los dos miembros. Voy a reducir, entonces voy a tener 7 por 3, me da 21, 21x, menos 7 por 2 es 14 y el término independiente puedo enviar para el otro miembro. Bueno, voy a multiplicar primero acá. Voy a tener entonces 7 por 4 es 28, llevo el 2, 7 por 2, 14, 15, 16, entonces es 168 igual a 0. Entonces mi ecuación 1 se me queda así. Y la ecuación 2 multiplicado por 2 me queda. 2 por 2 es 4x, más 2 por 7 es 14y, más 2 por 9 es 18. Entonces mi ecuación 2 se me convierte en esto. Y acá ya puedo reducir cantidad igual de signos contrarios. Tengo 14 y menos 14. Cantidad igual de signos contrarios da 0. Acá tengo 21 más 4 es 25x. Y acá resulta entonces negativo. Ahí le quito 8, me queda 0. Le quito 1 a 6, me queda 5. Entonces me queda 150 negativo. Voy a enviar para el otro miembro 150 negativo. De menos va a pasar a más. Entonces va a quedar positivo 150. Luego tengo 25x. 25 está multiplicando. Va a pasar a dividirle a 150. Entonces voy a tener 150 dividido 25 y eso me da el valor de x
Entonces X resultó acá. X igual a, esto me da 6. Ya tengo el punto X, o sea, la coordenada X ya tengo. Entonces, este valor voy a llevar en la ecuación 1 en 2. Voy a llevar en 1, entonces voy a poner acá la ecuación 1, que era originalmente 3x menos 2y menos 24 igual a 0. El valor de x voy a reemplazar, entonces voy a tener 3 por 6 menos 2y menos 24 igual a 0. Recordemos que esta es la ecuación 1, el original. Luego voy a tener entonces 3 por 6, 18, menos 2y menos 24 igual a 0. Como acá estoy viendo que tengo menos 2 y me conviene llevar en el otro miembro, entonces de menos 2 y va a pasar a más 2, 2y positivo. Y acá voy a tener, acá me va a quedar entonces simplemente, voy a tener simplemente ahí entonces 18 menos 24. Y esto me va a dar entonces menos 6 igual a 2i. Entonces acá tengo el valor, entonces acá es 2. El 2 está multiplicando, pasa a dividirle a 6 negativo. Entonces al simplificar esto resulta menos 3. Entonces mi punto de intersección ya tengo. PI entonces viene a ser 6 para X y menos 3 para Y. Entonces, este punto de intersección, voy a leer otra vez el problema. Dice, hallar la ecuación de la circunferencia de radio 5 y cuyo centro es el punto de intersección. Significa que mi punto de intersección viene a ser mi centro. Entonces, mi otro dato que ya hallé es mi centro que coincide con mi punto de intersección. Entonces es 6 menos 3. No se olviden que este era el punto de intersección. Y ya tengo radio igual a 4. Entonces ahora ya puedo reemplazar en la ecuación, ¿verdad? Entonces voy a poner la ecuación. Continuamos acá. Mi ecuación va a ser x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Mi centro, recordemos que este viene a ser hk. Entonces voy a tener x menos 6 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado, y radio era 4, entonces 4 al cuadrado. Entonces finalmente voy a tener x menos 6 al cuadrado más y menos por menos más 3 al cuadrado igual a 16. Y esta es la ecuación de la circunferencia. En este caso voy a dejar en esta forma, la forma canónica, ¿verdad? Y eso es lo que estaba pidiendo, ¿verdad? Y la otra opción que se puede hacer acá, por ejemplo, es también la gráfica. Si pedía la gráfica, entonces hay que ubicar el centro 6, ubicamos en el plano 6 menos 3. Y luego abrimos la abertura de 4 unidades y luego ya trazamos con el compás la circunferencia.
Bueno, la otra propuesta que tenemos, la otra propuesta es, vamos a ver, voy a despejar un poco un rato, ahí dice el ejercicio, hallar la ecuación del eje radical de las circunferencias. Nos da dos circunferencias, 2x cuadrado más 2y cuadrado más 10x menos 6y más 9 igual a 0. Y la otra circunferencia, x cuadrado más y cuadrado menos 8x menos 12y más 43 igual a 0. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para hallar el eje radical de las circunferencias, que no deben ser concéntricas, entonces en este caso estas circunferencias no tienen el mismo centro, entonces vamos a poder hallar sin problema el eje radical. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Primeramente ponemos los datos, que es lo que sabemos del problema. La circunferencia 1 y luego la circunferencia 2. Acá sería 2x cuadrado más 2y cuadrado más 10x menos 6y más 9. Esto es igual a 0. Entonces realmente tendría que ser dos puntitos. Entonces, circunferencia 1, dos puntitos, circunferencia 2, 2 también. Y la otra circunferencia es x cuadrado más y cuadrado menos 8x menos 12y más 43 más 43 igualamos a 0. Y vamos para mi solución. Entonces, solución viene a ser para hallar el eje radical. Solución para hallar el eje radical. Para hallar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las dos circunferencias? Y simplemente hacer una resta. Entonces, sería C1 menos C2. Entonces vamos a tener, ponemos las dos circunferencias, 2x cuadrado más... para poder reducir más el tema, nosotros ya podríamos haber dividido todo con 2 si queremos, o si no, vamos a poner así como estaba, 2x cuadrado más 2y cuadrado más 10x menos 6y más 9 y luego esto efectuamos entonces acá, ponemos la otra ecuación de la circunferencia, sería entonces x cuadrado más y cuadrado menos 8x menos 12y más 43. Entonces, como
Vamos a restar, entonces significa que cada término de esta segunda ecuación de la circunferencia tiene que cambiar su respectivo signo. Pero para poder restar y para que me dé 0x cuadrado y 2 cuadrado, acá yo tengo 2x cuadrado y acá tengo 2y cuadrado, acá tengo 1 nomás. Tengo dos opciones, puedo multiplicar toda la ecuación 1, perdón, la ecuación 2 por 2 y voy a solucionar esa parte. Entonces voy a multiplicar primero esta ecuación 2 por 2 para poder obtener cantidad igual de signos contrarios, porque si no, no se me va a restar mi x cuadrado y mi y cuadrado. Entonces esta ecuación, la segunda ecuación voy a multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? Porque acá yo quiero obtener 2x cuadrado y acá 2y cuadrado. Pero este 2 le tiene que multiplicar a todo este primer miembro y al segundo también. Entonces, al final mi ecuación 1 no va a variar. Mi ecuación 1 va a quedar otra vez. 2, voy a poner otra vez. Ecuación 1 no sufre ninguna modificación. 2x cuadrado más 2y cuadrado más 10x menos 6y más 9 igual a 0. Y la segunda ecuación es la que tiene que cambiar. 2 por 1 es 2x cuadrado más 2 por 1, 2y cuadrado menos 2 por 8, 16x menos 2 por 12, acá me va a dar 24y y acá me va a dar más 2 por 3, 6, 2 por 4, 8 igual a 0. Y ahora sí voy a cambiarle de signo. ¿Por qué? Porque este viene a ser mi minuendo, que no va a cambiar su signo, pero este sustrayendo toditos sus términos tienen que cambiar. Entonces voy a tener, este se va a convertir en menos, este también en menos, va a ser el signo que va con, este va a ser más, este va a ser más también porque era menos, y este va a ser menos. Y ahora voy a efectuar. Voy a tener entonces cantidad de iguales de signos contrarios, se va a ir 2 menos 2, 0. Acá 2 menos 2 también, 0. O sea que x cuadrado y y cuadrado ya se redujeron. Acá voy a tener entonces, ambos son positivos, 10 más, voy a tener ahí entonces 10 más 16 son 26 x, y acá tengo que hacer una resta, ahí tengo que hacer una resta, entonces voy a tener 18 positivo, 18 y acá voy a tener una resta también, entonces voy a tener ahí menos 77. Finalmente esto puedo enviar el término independiente, o si no puede quedar así. Pero mi eje radical viene a ser esta ecuación que quedó acá. Este que resultó de haber restado la ecuación de la circunferencia 1 con el 2, ya es mi eje radical. Mi eje radical entonces es este resultado. 26x más 18y menos 77 igual a 0. Si el ejercicio te pide, por ejemplo, aparte de esto, hallar la longitud del eje, lo único que hay que hacer es interceptar otra vez esta ecuación en una de ellas y hallar los puntos, ¿verdad? Que tendríamos que llamar x1 y x2 en caso que pida eso, ¿verdad? Pero en este caso no pide el ejercicio. Bueno, esa es la propuesta 3. Vamos a lo que sería... Y acá, por ejemplo, lo que puede pedir también es hacer la gráfica. Si pide la gráfica, hay que hallar el centro y el radio de la circunferencia 1, y luego el centro y el radio de la circunferencia 2,
Y luego ubico en el plano y hallo la primera circunferencia y la segunda. Y si por ahí me pide el eje radical, entonces hago la gráfica de esta recta. Y se va a ver el eje radical. El eje radical viene a ser, viene a ser una cuerda. Es una cuerda de la circunferencia. Y como se tiene una cuerda, entonces justamente esto va a tener dos puntos de intersección que van a ser puntos también de la circunferencia en caso que el ejercicio así lo requiera. Bueno, la siguiente. El siguiente ejercicio dice, en cada uno de los ejercicios determinar la ecuación centro y radio de la circunferencia que pasa por 3 puntos dados. Este es un ejercicio un poquito largo, pero por lo menos le voy a mostrar el A. La gráfica ya voy a dejar a cuenta de ustedes. Entonces, el A, en el A entonces quedaría, dice, hay que determinar centro, radio y la ecuación también pide. Entonces, como me da 3 puntos de la circunferencia, primeramente, entonces vamos a ver, acá es coma, acá faltó también la coma, 3,6, punto B, el punto C, 7,0. La ecuación que puedo utilizar acá, realmente puedo utilizar dos, le voy a mostrar, pero yo voy a hacer por una de ellas, ¿está bien? Entonces, la que vamos a utilizar, la forma general es x cuadrado más y cuadrado más de x más y más f igual a 0. Esta es la forma general de la circunferencia que estábamos justamente haciendo. Acá está justamente x cuadrado más y cuadrado. Entonces acá identificamos, en este caso d es menos 8, e es menos 12 y f es 43. Acá en esta ecuación d es 10 positivo, e es menos 6 y f es 9 positivo. Entonces esa es la forma general. O la otra es utilizando la fórmula, la forma canónica, que era también la que ustedes conocen. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Si uso esta forma, entonces acá tengo que hallar las constantes. Las constantes que tengo que hallar son h, k y r. Y si uso esta forma general, las constantes que debo hallar son, tengo que hallar d, e y la constante f. Es decir, si yo uso el punto A, B y C en esta forma general, entonces todo tengo que usar en esta forma general. Entonces las constantes que tengo que hallar son D, E y F. Ahora, si ustedes deciden usar esta forma, entonces las constantes que deben hallar son H, K y R. Por cualquiera de los caminos igual les tiene que salir la ecuación. Yo voy a optar por esta forma general. Entonces, recordemos que X e Y tenemos aquí, acá está X e Y y acá es X e Y. Entonces tengo que hallar las constantes D y F. Vamos a ver entonces qué es lo que va a resultar. Voy a despejar un poco más esto. Bueno, para poder tener más amplitud acá. Entonces, voy a reemplazar la primera, va a ser donde hay X, voy a poner 0, va a ser 0 al cuadrado, ese va a ser por el punto A. Para el punto A, que es 0, 0.
Entonces voy a tener 0 al cuadrado más i también es 0, 0 al cuadrado, más d por 0, más e por 0, más f igual a 0. Entonces, con el punto 0, acá ya me va a salir el primer valor, que en este caso f va a ser igual a 0. Ya tengo la constante f. Luego, de igual forma, voy a hacer para 3 y 6 para el punto B. Entonces voy a poner para el punto B, que es 3, 6. Voy a llevar otra en esta ecuación. ¿Por qué? Porque esa es la que yo opté. Entonces voy a poner 3 al cuadrado más 6 al cuadrado más 3b más 6e más f igual a 0. Entonces me va quedando 3 al cuadrado es 9 más 36 más 3d más 6e más f igual a 0. Entonces voy a ir obteniendo 9 más 36 son 45. Entonces puedo obtener 3d más 6e más f igual a 0. Me olvidé del 36 más... Esperen que voy a quitarle el 0 porque va a ser 0 el 45. 9 más 36, 45 positivo. Entonces, al pasar al otro miembro va a pasar con signo negativo. 45 negativo. Luego, como acá ya tenemos el valor de f, f resultó 0. Eso puedo llevar en esta ecuación. En esta ecuación, le voy a llamar asterisco. Entonces, este valor f voy a llevar en asterisco. Este valor f al llevar en asterisco, al final mi ecuación va a quedar 3d más 6e más 0, porque f era 0, igual a 45 menos 45. Entonces mi ecuación finalmente me queda con dos incógnitas, que va a ser 3d más 6e igual a menos 45. En eso se me convirtió entonces mi ecuación asterisco. Ahora me falta el otro, por el cual voy a reemplazar también. Voy a poner acá. Entonces, para el punto C, cuyas coordenadas eran 7, 0. Recordemos que x, y. Entonces voy a llevar en la ecuación, voy a tener 7 al cuadrado más 0 al cuadrado más 7d más 0e más f igual a 0. Entonces voy a tener finalmente 49 más 7d más 0 más f era luego ya 0 también. También puedo reemplazar, ¿verdad? Este ya es 0, entonces mi ecuación al final me va a quedar simplemente, o sea que acá yo ya puedo tener el valor de d. Entonces me queda
7D más 49 igual a 0. De acá puedo despejar. 49 va a pasar con signo cambiado, menos 49. Y acá voy a tener 7D. Entonces acá voy a tener menos 49. El 7 pasa a dividirle. Entonces voy a tener el valor de D. 49 dividido, menos 49 dividido 7 va a dar menos 7. Entonces la constante D resulta D igual a menos 7. Como ya tengo D, eso puedo llevar en mi asterisco entonces. Entonces esto voy a llevar en asterisco este valor. Voy a poner acá mi ecuación asterisco, entonces me quedó 3D más 6E igual a menos 45, que era mi ecuación asterisco. Entonces voy a reemplazar donde hay D, voy a poner menos 7. Voy a tener 3 por menos 7 más 6E igual a menos 45. 3 por 7, 21. Más por menos, menos 21. Más 6E igual a menos 45. Voy a agrupar el término independiente con el término dependiente. De menos 21 va a pasar a acá, este se mantiene con el mismo signo. Menos 21 pasa con más, con signo cambiado. Acá me queda 6E. Acá tengo una resta. Entonces acá voy a tener finalmente, el resultado va a ser negativo. 1 le quito a 5 me queda 4. 2 le quito a 4 me queda 2. Entonces acá tengo 6E entonces acá tengo el 6 que está multiplicando. El 6 que está multiplicando puede pasar a dividirle a 24. Y ahí entonces tengo que E va a resultar igual a 6 por 4, 24. Entonces se simplifica. Acá va a ser 1 y acá va a dar 4. Entonces queda menos 4. Ya tengo todas las constantes. Entonces F resultó 0. D había resultado menos 7. Y E resultó menos 4. Ya tengo las tres constantes. Y ahora ya puedo hallar la ecuación que me pedía. Primero hallar la ecuación, centro y radio también la circunferencia. Entonces voy a ir efectuando entonces. Para tener voy a poner la ecuación. Entonces va a quedar x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0.
estos valores, estas constantes, voy a llevar en esta ecuación y voy a tener la ecuación de mi circunferencia. Entonces voy a ir reemplazando x cuadrado, voy a tener ya así, x cuadrado más y cuadrado. El valor de d es menos 7. El valor de e es menos 4. Menos 4i. Y el valor de f es 0. Entonces, mi ecuación queda. Voy a poner entonces x cuadrado más y cuadrado menos 7x menos 4y igual a 0. Este sería la ecuación de mi circunferencia. Puedo completar. ¿Se acuerdan completando el trinomio que podíamos hallar también el centro? Para hallar mi centro sería D sería igual a menos 2h. Acá D sería entonces menos 7 sobre, pasa a dividir el 2 también, porque el valor de D es negativo también. Entonces menos dividido menos se convierte en más. 7 medio, que viene a ser 3,5. Bueno, lo puedo dejar así, 3,5 igual a h. De igual forma voy a tener para e va a ser igual a menos 2k. El valor de e también es negativo, menos 4. El 2 está multiplicando, puede pasar a dividir. Se simplifica, va a dar positivo, esto va a dar 2. Entonces k resulta igual a 2. Y para hallar mi radio sería 1/2 igual a la raíz cuadrada de d al cuadrado más e al cuadrado menos 4 por f. Entonces mi radio resultará 1/2 por d tengo de menos 7 al cuadrado más menos 4 al cuadrado voy a poner más largo la raíz menos 4 y f es 0. Entonces voy a tener que mi radio va a ser igual a 1/2 por 7 al cuadrado, 49, más 16, 49 más 16 resulta 65. Entonces mi radio queda igual a 1/2 por la raíz cuadrada de 65. Y mi raíz cuadrada de 65, entonces raíz cuadrada de 65 es igual, entonces acá nos queda
1 medio por 8,06 que prácticamente 8, entonces sería más o menos 4 unidades por redondeo, ¿verdad? Entonces ya tenemos que ubicar el centro de la circunferencia, que era 3,5 para la H y 2 para K, y radio igual a 4 unidades. Ubicamos el centro, realizamos la abertura en el centro, 4 unidades, y luego hacemos la gráfica en el plano. En este caso, por ejemplo, pedía graficar, entonces se ubica el centro y el radio, y así se procede. Así también va a ser parecido para el ejercicio B y C. Tenemos que proceder de la misma forma que estuve explicando. Bueno, ahora vamos a irnos a la siguiente propuesta. La siguiente propuesta dice demostrar demostrar que las circunferencias 4x cuadrado más 4y cuadrado menos 16x más 12y más 13 igual a 0, y la otra circunferencia 12x cuadrado más 12y cuadrado menos 45x más 36y más 55 son concéntricas. Es decir, tenemos que demostrar que las dos circunferencias tienen el mismo centro. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dejar en la forma general las dos ecuaciones. Entonces vamos a poner justamente entonces los datos. Mis datos entonces va a quedar. Tengo que considerar mi circunferencia 1, que es 4x cuadrado más 4y cuadrado menos 16x más 12y más 13 igual a 0. Recordemos que esto está en la forma general, pero los coeficientes acá tenemos que convertir siempre en 1 para dejar en la forma general. Recordemos que la forma general de la ecuación era dejar en esta forma: x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0. Y acá tengo coeficiente 1 y 1, y acá tengo 4 y 4. Entonces, para poder dejar en esta forma, lo que tengo que hacer es dividir todo con 4 esta ecuación. Entonces va a quedar dividido 4. Entonces vamos a tener 4 dividido 4, x cuadrado más y cuadrado menos 16 dividido 4 es 4. 12 dividido 4 es 12 dividido 4 es 3. Y este me va a dar fraccionario 13 sobre 4. Entonces dejo nomás así, igual 0 dividido 4, acá me da 0. Entonces ahí tengo mi ecuación 1, que dividí todo con 4 para dejar en esta forma general. Recordemos que esta es la forma general de la circunferencia. La segunda ecuación, la misma cosa. Tengo también 12x cuadrado más 12y cuadrado menos 45x más 36
y más 55 igual a 0. Como tengo acá que dejar en la forma general también la circunferencia, entonces acá tengo 12 y 12, entonces puedo dividir todo con 12. Entonces voy a tener, acá voy a tener por un lado 12 dividido 12 es 1, x cuadrado va a quedar más y cuadrado. Entonces voy a tener más y cuadrado menos, acá voy a tener fraccionario, 45 sobre 12. Acá voy a tener 36 dividido 12, en este caso son 3. Tiene una división exacta, pero acá también nuevamente no tiene división exacta, entonces 55 sobre 12. Igualado 0 dividido 12 es 0. Entonces ya puse en la forma general también. Y ahora voy a proceder a hallar el centro de la circunferencia 1. Y para que sean concéntricas, entonces, para circunferencias concéntricas, vamos a ver. Mi circunferencia 1 sería para mi solución, ¿verdad? Circunferencia 1. Voy allá al centro porque lo que me interesa es el centro para ver si cómo queda, ¿verdad? Entonces voy a tener D va a ser igual de 1. Sería esto que me queda acá, este sería D, este sería E y este sería F. Entonces voy a tener es menos 2H, en este caso es menos 4 igual a menos 2, donde menos 4 dividido menos 2, entonces esto va a resultar, se divide, va a dar 2, entonces H es igual a 2. Resultó 2. Ahora vamos de igual forma para el otro. E1 sería igual a menos 2K. Entonces el valor de E1 bueno, el valor de E1 acá está justamente. Entonces el resultado acá es 3, entonces es 3 sobre menos 2, entonces K es igual 3 sobre 2 es menos 1,5. Entonces ya tengo mi centro 1. Mi centro 1 entonces es 2 y menos 1,5. Vamos para el centro 2 de la circunferencia 2 entonces. Vamos a C2. Voy a tener D2 igual a menos 2H. Para mí D viene a ser, este es D, este es D2, no se olviden, este es 1, este es 1. Este sería E2 también. Entonces acá tengo menos 45 sobre 12 igual a menos 2H. Entonces acá voy a tener entonces, pasa a dividir. Acá
acá tengo menos 45 sobre 12 dividido menos 2. Recordemos que el 2 tiene un 1 abajo. Entonces, efectuando la compleja, vamos a ir teniendo entonces menos dividido menos va a dar más ya también. Positivo se convierte. Sería 45 por 1, 45 sobre 12 por 2 45 dividido 24. Es 1,8888 y por aproximación, por redondeo, consideramos que es 2. Entonces, como ya es 1,88, entonces nos queda finalmente que h resultó igual a 2. Estamos más cerca, ahí está. Y ahora vamos a hacer lo mismo para la otra parte. E1, E2 sería menos 2K. Entonces, ¿cuánto había resultado? Ahí tenemos, es 3. El 2 está multiplicando, pasa a dividir. Igual acá. Entonces queda menos 1,5. Entonces ahí comprobamos que el centro de la circunferencia 2 también es 2 para h y menos 1,5 para k. Entonces vemos que las dos circunferencias tienen el mismo céntrico. Tienen el mismo centro. Entonces se demostró que son concéntricas, tienen el mismo centro. Bueno, acá tienen una propuesta también que ya les dejo para que ustedes puedan hacerlo. Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto 7 menos 5 y cuyo centro es el punto de intersección de las rectas. Y luego ya tenemos lo que es la parábola. Bueno, vamos a ver lo que es la parábola, las cónicas entonces. La primera cónica que vamos a estar estudiando ahora es la parábola. Bueno, las secciones cónicas se clasifican en 3 categorías según su forma y propiedades. Estas se establecen de acuerdo con los valores de la excentricidad. Si la excentricidad resulta, como en este caso, si es excentricidad igual a 1, entonces la cónica se llama parábola. Si la excentricidad es menor que 1, la cónica se llama elipse. Si la excentricidad es mayor a 1, la cónica se llama hipérbola. Entonces vamos a recordar. Entonces ahora vamos a estar viendo esta parte. Entonces la parábola. En este caso, Entonces, vamos a ver entonces justamente. Acá tenemos la primera forma que puede tomar. Formas, entonces. Formas de la parábola. En este caso tenemos, una de ellas es con eje sobre el eje X. En este caso, por ejemplo, la gráfica de esta ecuación de la parábola en forma general
esta gráfica sería más o menos así. Centro en el origen. Mi parábola tendría que mirar, como acá es positivo, entonces recordemos que hacia el lado positivo tiene que mirar mi parábola, entonces estaría mirando para allá. Y la excentricidad, la excentricidad, la recta, perdón, la excentricidad, perdón, la directriz tendría que mirar para este lado. Recordemos que los elementos de una parábola tenemos el foco y por el foco pasa el lado recto. El lado recto viene a ser esta parte que es perpendicular al eje X. Y en la misma distancia de este punto 0, que en este caso es parábola en el origen, de 0 al foco, también queda la directriz en este lado contrario. Por ejemplo, sería este lado. Entonces es una recta, es como una protección. Entonces esta es mi directriz de la parábola. Cuando mira para el lado positivo. Cuando mira para el lado negativo es al revés, sería. Nos quedaría en esta forma la parábola, como acá el signo negativo, entonces esto significa que la parábola tiene que mirar hacia el lado negativo de las abscisas. Acá, por ejemplo, es hacia el lado positivo y acá hacia el lado negativo. El foco tiene que estar acá. Acá pasa otra vez el lado recto. Y a la misma distancia del punto 0 también tiene que estar la directriz en la otra parte aquí, del 0 al foco y acá del 0 a la directriz, a la recta directriz, que es como una protección, dijimos, que es una recta perpendicular al eje X en este caso. Mi eje está sobre el eje X y esta es mi recta directriz. En este caso, mi directriz está en X igual al parámetro y en este caso mi directriz está en X igual a menos P. Entonces, los elementos de la parábola son entonces, tenemos el parámetro, tenemos el valor tenemos la recta directriz, tenemos el foco, la gráfica. Entonces, cuando es negativo, tiene que mirar hacia el lado negativo de las X. Su eje es sobre el eje, en este caso es sobre X. Aquí también es sobre X, pero mira para el lado positivo la curva. Sabemos que esa curva tiene infinitos puntos. Para hacer la gráfica de esta curva, por lo menos necesitamos 4 puntos, por lo menos. Pero recordemos que esto tiene infinitos puntos. Con 4 puntos por lo menos ya vamos a tener la gráfica de la curva. En este caso es cuando tiene su eje sobre el eje X. Ahora veamos la otra posición que puede tomar, la otra forma de la parábola. En este caso ya tiene su eje sobre el eje Y. Acá el eje está sobre X. Y en este caso el eje está sobre Y. Recordemos acá para las coordenadas del foco. Las coordenadas del foco tienen que estar hacia el lado positivo, dijimos. Entonces, como es en el origen, queda al lado positivo. Entonces sería el parámetro y en Y sería 0. Entonces sería el foco está en parámetro positivo y en 0. Y mi directriz queda justamente en esta posición que dije. La recta directriz es en menos P queda. En este caso, sin embargo, las coordenadas del foco tienen que quedar hacia el lado negativo. Entonces va a quedar hacia el lado negativo del parámetro, menos P, 0 para Y. Y mi directriz va a quedar también sobre X, pero como hacia el lado positivo del parámetro tiene que quedar. Esta es la directriz. Queda también sobre el eje X. Y este también es la directriz que también queda sobre el eje X. Esta es la directriz. Entonces,
Viene a quedar entonces, esta es la directriz. Directriz, no se olviden que es una recta constante. Una recta constante es cuando, por ejemplo, x igual a menos 2, x igual a menos 3. Acá, si es x igual a menos 3, por ejemplo, acá sería x igual a, para la directriz en x igual a hacia el lado positivo. Y acá lo mismo, el foco está al lado positivo, entonces mi directriz lado negativo. Acá al revés, mi foco está al lado negativo el parámetro, entonces mi directriz lado positivo. Siempre contrario, así como en esta gráfica. La otra que dijimos es con respecto al eje Y. Si es para esta posición, entonces recordemos que acá mi eje ya va a quedar sobre Y. Pero como es positivo, entonces recordemos que acá tenemos entonces positivo. Acá está la ordenada. Y la parábola, como acá es positivo, el parámetro significa que va a mirar para arriba. Entonces va a mirar para arriba. Entonces mi parábola sobre el eje Y tiene que mirar para arriba ahí y acá también, aquí también. Mi foco tiene que estar acá. Acá el foco. Acá pasa el lado recto. El lado recto dije, me olvidé, no les mostré acá. El lado recto acá para esta parábola, el lado recto viene a ser 4 por el parámetro. Recordemos siempre que es valor absoluto. ¿Sí? Valor absoluto. Recordemos que este signo positivo lo que indica es que la curva debe mirar hacia el lado positivo. Y cuando está negativo, la curva mira hacia el lado negativo de X. No se olviden que este es el eje. Eje X. Este también es eje X. En este caso ya es el eje es Y. Positivo, entonces mira hacia el lado positivo. Mi directriz va a quedar hacia acá, la misma distancia. Acá está el 0. De aquí al foco. Y entonces de acá va a ser mi directriz que tiene que quedar. En este caso es paralelo al eje. Mi directriz. Acá mi directriz ya va a quedar sobre el eje Y. Entonces las coordenadas del foco va a quedar sobre Y. ¿Quién tiene que ser 0? Y ahora X tiene que ser 0 sobre X. Y como está en positivo, entonces el parámetro va a ser positivo aquí sobre Y. Y mi directriz tiene que quedar sobre Y, pero como acá está en más P, entonces acá tiene que quedar en menos P, tiene que quedar la recta constante. Por eso queda hacia el lado negativo. Acá está Y igual a menos P. Recordemos acá. Acá es X igual a menos P, acá es X igual a P. Acá es Y igual a menos P. Y para la otra forma de la parábola en el origen, cuando su centro está en 0, 0, también queda entonces así. Como es negativo, entonces acá ya va a mirar hacia el lado negativo. Negativo estaba para abajo. Entonces la parábola tiene que mirar para abajo. Mi foco va a estar por acá. Lado recto que pasa por aquí. Y acá está el punto 0. La misma distancia tiene que estar la directriz sobre Y, pero hacia el lado positivo en este caso. Acá queda hacia el lado negativo el foco, entonces este va a quedar al lado positivo. Entonces quedaría más o menos aquí la directriz. Le hago con línea de puntos. Pero recordemos que es una recta constante. Acá está la X positiva. Y acá la X negativa. Y ahí ya está. Entonces, acá para cuando es positivo, acá por ejemplo las coordenadas del foco sería, mi foco quedaría en, hacia el lado negativo, entonces X es 0, y acá sería menos P, y mi directriz quedaría en Y igual a más P. Esa sería la directriz, entonces acá está Y igual a más P, más el parámetro. Y acá es cuando es negativo. Vuelvo a reiterar. Este es el que indica el eje. Este indica el eje. Esta Y y este también indica el eje Y.
El signo, vuelvo a reiterar, indica hacia dónde tiene que mirar la curva. Como es positivo, mira para arriba. Y acá como es negativo, mira para abajo la curva. Cuando mira para abajo la curva, entonces mi directriz tiene que estar para arriba. Y mi foco para abajo, lado negativo. Entonces, estas son las dos opciones que se puede presentar sobre el eje Y. Y estas son las dos opciones que se puede presentar sobre el eje X. Esta es la forma general. Ahora le voy a mostrar uno en la forma particular ya. Cuando conocemos ya entonces la ecuación, por decirlo. Entonces vamos a analizar la primera. Este, por ejemplo, está en la forma y cuadrado igual a 12x. Entonces, voy a poner qué forma este tiene. Entonces, este tiene la forma y cuadrado igual a 4px. Entonces, dice, hallar las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto para la ecuación dada. En este caso, voy a partir mi planteo, como este tiene esta forma, entonces mi planteo va a ir quedando así. Mi planteo va a ser lado recto, recordemos que es igual a 4p, dijimos, valor absoluto. Bueno, mi lado recto entonces es igual a, en este caso es, con respecto a este viene a ser. Entonces mi lado recto es 12. Quiere decir que acá yo tengo entonces 4p igual a 12. El 4 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces tengo 12 dividido 4. Se simplifica y esto da 3. Quiere decir que mi parámetro es igual a 3. 12 dividido 4, 3. Positivo, claro, sí. Quiere decir que este sería ya planteo solución, realmente. Planteo solución ya sería. Este sería el planteo y este ya sería la solución. Entonces, ¿para qué hallamos el parámetro? Para poder hallar los elementos. Entonces voy a poner acá elementos de la parábola. Los elementos entonces son elementos de la parábola. El primer elemento que hallé ya tengo entonces el parámetro. Parámetro resultó positivo 3. Como es positivo significa que mi parábola tiene que tener esta forma. El eje sobre X tiene que mirar hacia el lado positivo de X. Entonces va a mirar para allá y va a mirar para acá. Acá es 0. Entonces acá voy a tener mi foco. Acá va a quedar mi foco. Acá mi lado recto. Y acá tiene que quedar mi recta directriz. Que tiene que quedar sobre X también. Bueno. Las coordenadas del foco va a quedar, como es en el origen, tiene que quedar sobre X, entonces sobre X positivo, recordemos el parámetro, entonces es P, 0 en Y. Quiere decir que el foco va a quedar entonces en P es 3, entonces es 3, 0. Y como el foco quedó en 3, 0, entonces mi directriz también tiene que quedar sobre, entonces mi directriz, ecuación de la directriz, también va a quedar sobre el eje X.
pero tiene que quedar al lado contrario donde quedó el foco. El foco quedó en más P, entonces la directriz tiene que quedar en menos P. Significa que mi directriz está en menos 3. Es una recta constante. Y luego para la gráfica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para graficar, para la gráfica entonces tenemos que considerar justamente lo que está aquí. Y cuadrado igual a 12x, en donde el cuadrado en que le convierte al otro miembro en raíz más menos, recordemos, tiene simetría sobre raíz cuadrada, el cuadrado le convierte al otro miembro en raíz. Ahí está, 12x. Entonces ahí tenemos que ir dándole valores a x e y. Si le doy, por ejemplo, 0 a x, 12 por 0, 0, raíz de 0 es 0. Recordemos que dice raíz cuadrada más menos, pero el 0 recordemos que es neutro, no tiene signo, no es más ni es menos, es 0 y punto. Entonces ya tengo un primer punto de la parábola. Recordemos también que el lado recto me va a servir para hallar la gráfica. El lado recto no es otra cosa que lo que tiene que pasar por el foco. Entonces, una vez que nosotros ubiquemos el foco, el lado recto es perpendicular justamente por el foco tiene que pasar. Así como acá se ve. Este es el lado recto. Todo esto, desde acá hasta acá, es mi lado recto. Entonces, acá yo le puedo dar valores, por ejemplo, si le doy, para que sea una raíz cuadrada exacta, por ejemplo, 3. Voy a darle 3 a x. Si a x le doy 3, en y me va a salir más menos 12 por 3, 36. Raíz cuadrada de 36, entonces es 6, más menos 6. Y justamente va a ser el lado recto. Resulta que para poder considerar esa parte, recordemos esto. Que cuando hagamos la gráfica, ven que es lo que no quería que pase. Bueno, voy a cortar este. Bueno, pero lo que sí acá nosotros entonces podemos utilizar esa parte. Entonces acá va a ser 6. Y ahí ya podemos hacer la gráfica. La gráfica entonces va a quedar. Acá voy a irme para la gráfica. Acá creo que voy a tener un buen margen. Vamos a ver qué tal me sale la gráfica. Voy a poner mi a ver un poco. Voy a ver otra, a ver qué tal me sale ahora. Más o menos. Voy a ir dándole entonces los puntos. Acá el punto 0, 0. Luego cuando x es 3, acá está 1, 2, 3. En y es 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre esto tenemos que los espacios que le vamos dando que sea proporcional. Ahí ustedes en su cuadriculado pueden distribuir mucho mejor. Bueno, pero esta es la idea. Entonces, en 3 tengo 6 positivos y 6 negativos. Tengo para abajo y tengo para arriba. Acá tengo que hacer más entonces mi gráfica. Esperen acá. Voy a proyectar más, vamos a ver si puedo ver un poco. Sí. Bueno.
Acá tengo que tener menos 6, entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Acá tengo menos 6 y acá tengo 6. Voy a ubicar, dije los puntos, entonces en 3 más 6, entonces acá voy 3, voy a irme de línea de puntos hasta acá, acá. Y acá también. Y luego para abajo también. Entonces acá tengo los puntitos de la... Acá tengo el otro punto entonces. Y ahí voy a graficar. Va a quedar entonces. Aquí va a irse mi curva. Se va a proyectar. Acá también. Va a pasar por acá. Y se va a proyectar. Y acá también va a pasar y se va a proyectar. Recordemos que tiene infinitos puntos. Luego voy a ubicar mi foco. Mi foco está en 3. Justamente 1, 2, 3. Recordemos acá está 1, este es 2. Entonces mi foco está justamente acá. Las coordenadas de mi foco entonces es 3, 0. Y luego la misma distancia del punto 0 tiene que quedar a menos 3, también menos 1, menos 2, menos 3. Tiene que quedar mi directriz. Aquí está. Y mi lado recto está justamente acá, esta parte. Desde aquí, acá, esta parte es lo que es perpendicular, ¿sí? Es lo que dije. Acá por acá pasa el lado recto, justamente por el foco. Y justamente termina con este extremo. Y este acá tiene 6 unidades y esta parte tiene acá 6 unidades también. Y 6 más 6 da 12, que era lo que le dije, el lado recto. En este caso el lado recto era 12. Entonces cuando ustedes van a hacer la gráfica, ustedes pueden distribuir este lado recto, pueden dividir en 2. Pónganle que si es 8 va a ser 4 y 4, entonces acá le ponen 6 para arriba y 6 para abajo. Y siempre va a ser este extremo, va a ser punto de la parábola. Que eso se comprueba perfectamente aquí. En más 6 y en menos 6. 6 más 6, 12, lado recto. Es perpendicular al foco. Acá pasa por el foco este. Aquí hasta acá. Acá justito, desde este punto a este punto tiene que haber 12. Y ese es el lado recto, que es perpendicular al foco. Y luego hacemos la recta directriz, que tiene que ser paralelo en este caso al eje Y y perpendicular al eje X. La directriz. Entonces acá ya está la directriz. Recordemos que en este caso es una recta constante, dije. Acá está en X igual a menos 3. Esta es la directriz. Y acá ya están todos los elementos entonces de la parábola. En este caso en el origen. Luego tienen otra propuesta. Aquí tienen otra forma que se puede presentar. Y cuadrado más 8x se va a despejar. Va a quedar hacia el lado negativo. En este caso va a quedar y cuadrado igual a menos 8x, en donde la gráfica tiene que mirar para el lado izquierdo. Y los elementos de la directriz van a quedar al lado derecho, al lado positivo. Luego tiene la otra propuesta cuando está sobre el eje Y, en donde acá tiene hacia el lado positivo. En este ejercicio 3, por ejemplo, su gráfica tiene que quedar sobre Y. Es decir, por ejemplo, tendría que quedar... Su gráfica tendría que quedar más o menos como sería positivo. Entonces tendría que mirar para el lado positivo cuando hagan ustedes la gráfica, ¿verdad? Y la directriz tendría que quedar para este lado. Entonces sobre Y, para que recuerden también, ¿verdad? En este caso, va a ser hacia el lado negativo. En este caso el 4 sería x cuadrado. Despejamos de acá. Más 12y igual a 0. De más va a pasar a menos 12. Entonces ese es justamente para saber. En este caso, como mira es negativo, acá era positivo, mira para el lado positivo. Acá es negativo, entonces
esta curva tiene que mirar para el lado positivo cuando hagan la gráfica, es decir, la curva tiene que mirar para este lado. Y en este caso, la directriz, acá tendría que quedar el foco. Y acá tendría que pasar la directriz para que tengan en cuenta. Bueno, hasta acá entonces, y les dejo la propuesta ahí. Estos ejercicios para que ustedes hagan el ejercicio, acá está el ejercicio 2, el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Entonces voy a ¿Ya me puedo retirar o...? sí, sí, así mismo, Marcos. Nos vemos entonces hasta la próxima por ahí. Entonces está ahí la propuesta. Cualquier duda que tengas, podés escribirme en el foro consulta y vamos a estar viéndonos entonces el próximo martes otra vez nuevamente, Dios mediante. ¿Te parece Ok, bien? pues, Bueno, nos vemos entonces hasta la próxima. Entonces, Marcos, bendiciones, bendiciones.